¿Pensaste alguna vez qué es Semana Santa? ¿Por qué celebramos la Semana Santa? O quizás, ¿qué es lo que tenemos que guardar en Semana Santa? ¿Pensaste también en lo que es la Pascua hebrea? Pues bien, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Quiero tomar algunos minutos de su atención para que juntos podamos ver lo que es la Semana Santa y lo que es también la Pascua hebrea. Cuando nosotros consideramos lo que es la Semana Santa, viene a nuestra mente de inmediato, de forma instantánea, un tiempo de recogimiento espiritual, un tiempo también de reflexión, en donde podamos como núcleo familiar, como grupo eclesiástico, como cristianos, podamos reflexionar en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él tuvo que pasar todos esos sufrimientos físicos para llegar a esa cruz, en donde Él tuvo que ser lacerado, donde Él fue azotado, en donde Él fue totalmente desfigurado, como dice el libro de Isaías, y en donde Él derramó de manera voluntaria toda su sangre en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Ese tiempo de reflexión que tenemos aquellos días de Semana Santa. Pero cuando pasamos también a pensar un poco en lo que es la Pascua hebrea, es un tiempo también en el cual podemos darle un sentido literal a lo que es nuestra Semana Santa. La Pascua nos hace llevar directamente al Antiguo Testamento. Allá en el libro de Hebreos, donde encontramos realmente el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 23, donde encontramos la escritura y dice así: pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Ahora, qué interesante que en el pueblo hebreo tenían la misma orden, era para todos. Y ellos tenían que tomar esa madrugada un cordero limpio, un cordero para ser inmolado. Y luego de sacrificar ese cordero, ellos tenían que tomar su sangre y con hisopos tenían que llevar esa sangre y colocarla en el dintel y en los dos postes de la puerta. De manera tal que cuando esa noche pasara el ángel de la muerte y viera la sangre en aquellos postes y en el dintel de la puerta de esa casa, el ángel de la muerte pasara por alto esa casa. Y no permitiría que entre el ángel de la muerte y matara al primogénito en ese hogar. Hubo algo interesante en ese lugar, en esa ocasión. Todos aquellos que creyeron la palabra, que recibieron de parte de Dios a través de, en ese entonces, sus líderes, pusieron esa sangre en el dintel y en los postes. Y como resultado tuvieron la bendición de que su primogénito no muriera. Pero todos aquellos que no creyeron y no pusieron la sangre, tuvieron lamentablemente que ver morir a su primogénito en sus propios brazos. En el Nuevo Testamento y en diferentes lugares encontramos también el significado real de lo que es la palabra Pascua. Proviene de dos idiomas bíblicos. En hebreo, la palabra es Pesaj, en griego es Pascha. Traducido al castellano, significa paso, es decir, pasar por alto. Y fíjense qué interesante, en el Nuevo Testamento encontramos también en el libro de Hebreos, en el libro de Corintios y otros libros más, donde se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como nuestra Pascua, como aquel cordero limpio, aquel cordero que no tenía mancha, como aquel cordero que tenía que ser inmolado, aquel cordero que no tenía pecado. Se nos presenta a nosotros como nuestra Pascua. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos queridos, amigos que quizás están escuchando por primera vez algo como esto, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presentó de esta manera, y a la lejanía él dijo: he aquí el Cordero de Dios, aquel Cordero inmolado, aquel Cordero que iba a ser sacrificado, aquel Cordero limpio, sin pecado. He aquí el Cordero de Dios, y dice que quita, que no cubre como sucedía con los antiguos animales que eran sacrificados. En este caso, el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre y murió en lugar nuestro, y quita mi pecado, y quita tu pecado. La Escritura lo menciona y dice así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo estás? El Señor Dios te ofrece este maravilloso regalo de vida eterna. La Escritura dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor en su palabra dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Espero en Dios que tengas al Hijo en tu corazón y así puedas tener la vida eterna para siempre, jamás. Que Dios te bendiga.